Cleopatra. Pocos nombres, la verdad, evocan imágenes tan potentes. Lujo, seducción, poder y, cómo no, esa tragedia final con una serpiente. Pero, ¿cuánto de esa imagen es real y cuánto es, pues, una ficción construida con mucho cuidado? Vamos a desentrañar juntos la verdadera historia de la última reina de Egipto. Pues esta es la pregunta del millón. Durante siglos, la historia nos la ha pintado como una femme fatale, una mujer que usó su belleza para manipular a los hombres más poderosos de Roma. Pero la evidencia sugiere algo muy distinto. Una figura mucho más compleja, una gobernante brillante, que luchó hasta el final por la supervivencia de su reino. Mirad, esta comparativa resume el conflicto a la perfección. A un lado, el mito popular, la reina exótica, la amante de romanos, la que murió por un amor trágico. Y al otro, la realidad histórica, una jefa de Estado, una estratega política que tomó una decisión final para proteger su legado y la independencia de su gente. El contraste es brutal. Para poder entender a la Cleopatra real, primero tenemos que desmontar el mito. Y es que la historia que casi todos conocemos fue escrita en realidad por quienes la derrotaron. Así de claro, la imagen de Cleopatra como una simple seductora es, en gran medida, el resultado de una campaña de propaganda romana de manual. Sus enemigos, sobre todo Octavio, necesitaban desacreditarla. Era la forma de justificar la guerra contra ella y, de paso, afianzar su propio poder. Una jugada maestra de marketing político, si lo pensamos bien. Vale, dejemos a un lado la propaganda y vamos a ver quién era Cleopatra de verdad. Porque, lejos de ser solo una cara bonita, Cleopatra poseía una de las mentes más formidables de su tiempo. Empecemos por un dato que a menudo sorprende. Cleopatra no era étnicamente egipcia, pertenecía a la dinastía ptolemaica, que era de origen griego. O sea, ella gobernaba Egipto, sí, pero su cultura, su educación y su lengua materna eran griegas. Y su educación fue sencillamente excepcional. Desde muy pequeña la instruyeron en filosofía, matemáticas, astronomía y sobre todo en retórica y política. No la estaban preparando para ser la esposa de nadie, la estaban formando para gobernar. Y esto es una prueba increíble de su capacidad. Se sabe que hablaba como mínimo 7 idiomas con fluidez. Esto no era un simple hobby, era una herramienta diplomática de primer nivel que le permitía negociar cara a cara, sin intérpretes, con líderes de todo el Mediterráneo. Y aquí llega un punto que es crucial. A diferencia de toda su familia, de todos sus antepasados, ella se tomó la molestia de aprender el idioma de su pueblo. Ojo, que esto no es una anécdota. Fue un movimiento político brillante para ganarse la lealtad de los egipcios y presentarse como una auténtica faraona, no como una ocupante extranjera. Bien, ahora vamos a ver cómo esta mente tan preparada aplicó todo ese conocimiento en el tablero de ajedrez más peligroso del mundo antiguo, la política, con la superpotencia que era Roma. Cleopatra entendió a la perfección la realidad geopolítica de su época. Sabía que Egipto no podía enfrentarse militarmente a Roma y esperar ganar. Su única estrategia posible, la única vía, era la diplomacia, las alianzas, influir en Roma desde dentro, directamente con sus líderes. La famosa historia de la alfombra es el ejemplo perfecto de su audacia. Pero pensemos un momento. Más que un acto de seducción, fue una maniobra política desesperada y absolutamente genial. Se jugó la vida para saltarse a sus enemigos y presentar su caso directamente al único hombre que podía devolverle el trono. Y es que sus relaciones personales también eran profundamente políticas. Su hijo con César, Cesarión, no era solo un heredero, era la encarnación de una posible unión entre Egipto y Roma, una idea que, como es lógico, aterraba a muchísimos senadores en Roma. La lucha de Cleopatra no fue solo militar. Tras la muerte de César, lo que se desató fue una guerra por el relato, una batalla por la opinión pública, que al final resultó ser decisiva. Esta cronología nos pone en situación muy rápido. Muere César, y Cleopatra se alía con Marco Antonio. Era lo lógico, su sucesor natural en Oriente. Pero claro, esta alianza los enfrentó directamente con el heredero de César en Roma, un joven muy ambicioso llamado Octavio. Y aquí vemos cómo Octavio ganó la guerra de la información. Mientras Cleopatra y Antonio proponían un futuro compartido, un imperio conjunto, Octavio los pintó como una amenaza para la propia existencia de Roma. La convirtió a ella en una hechicera extranjera y a él en un pobre títere debilitado por la lujuria. Y esa historia funcionó. Tras la derrota militar en Actium, su final no fue un acto de desesperación romántica. Fue su última jugada política. Al quitarse la vida, le negó a Octavio su mayor triunfo, el de pasearla encadenada por las calles de Roma como un trofeo. Mantuvo el control de su propio destino hasta el último segundo. A pesar de que Octavio ganó la guerra y por tanto escribió la primera versión de la historia, el relato sobre Cleopatra no terminó ahí.
Su figura ha sobrevivido y hoy en día está siendo completamente reevaluada. Hoy la vemos con otros ojos, ya no como una seductora, sino como una líder política brillante que supo navegar un mundo dominado por hombres. La vemos como una de las primeras grandes víctimas de la propaganda misógina y, para muchas personas, como un auténtico ícono feminista. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este análisis, la clave es esta. Su mayor derrota no fue en el campo de batalla. Su mayor derrota fue en la batalla por la narrativa. Perdió el control de su propia historia. Pero claro, después de todo esto, una pregunta queda en el aire. ¿De verdad perdió? Y quizá la respuesta sea que no. El simple hecho de que sigamos hablando de ella, fascinados por su historia 2000 años después, mientras que tantos otros reyes y emperadores han caído en el olvido, esa es su verdadera victoria. Sus enemigos no consiguieron borrarla, y ese, quizá, sea el legado más poderoso de todos.